Muy buenas noches, y ese es su programa El Desnudo con Natalia Coudina. Es un programa de educación, de salud, de orientación psicológica, de salud mental y sobre todo la de sexualidad. El día de hoy nosotros vamos a tener dos temas muy importantes para tratar, es entendiendo mejor al borderline, todo que es sobre trastorno de personalidad limítrofe, y también en otro bloque sin tabú vamos a hablar de las relaciones casuales. Entonces nosotros vamos a participar, y más bien invitamos a ustedes a participar en un sorteo que nos ha otorgado 10 becas el EIGER para que puedan participar. Ahí en el Facebook pueden poner Al Desnudo TV y poner su seguimiento a nuestra página, tener conocimiento de los temas que vamos a ir tratando y participar por esas becas familiares completamente gratis, estudiar el inglés, francés o italiano, o probablemente también desean estudiar secretariado en jurídico. Aquí nosotros tenemos también administración de marketing, también computación, ensamblaje en la computadora, y en salud, que son los cuidados de niños, adulto mayor y asistencia de consultorio dental. Si te interesa, puedes entrar a nuestra página Al Desnudo TV, buscar ahí el sorteo, poner qué es lo que te gustaría estudiar o también a quién te gustaría regalar esta beca. Pon tu comentario y nosotros el 28 de abril vamos a entrar al sorteo, y ojalá que tengas una suerte para poder ganar para ti o para alguien más, un querido especial. Entonces, sin más, nosotros vamos a tomar un pequeño espacio y regresamos. Y hoy día nos acompaña con un gran tema, entendiendo mejor a borderline. Es un trastorno mental caracterizado de estado de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Y el día de hoy nosotros tenemos un gran invitado, doctor, médico, psiquiatra, especialista en adicciones de niños y adultos, al doctor César Araón. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. ¿No? ¿Cómo está? Hoy día estamos con un tema muy especial para poder tratar. Que si bien cierto, hay muchos mitos, hay mucha incoherencia en los que uno conoce y lo que desconoce, y hay mucho desconocimiento, ¿no? ¿Qué nosotros podemos decir sobre ese trastorno? Sí, buenas noches, Natalia. Bueno, como tú lo has dicho, no hay muchos mitos. Uno de los cuales, por ejemplo, es que la persona es muy manipuladora porque quiere ser y quiere aprovecharse, ¿no? Entonces, en este trastorno hay sí ciertas conductas que podrían ser manipulatorias, pero no porque la persona lo quiera hacer adrede, sino es la misma inestabilidad emocional la que le trae en toda esta confusión, ¿no? ¿Y qué le parece que nosotros explicamos un poco a nuestro televidente en casa, ¿no?, que desconoce, que hay varios factores, ¿no? Porque uno puede preguntar y decir, doctor, ¿cuáles son los síntomas, o más bien, cuál es la evidencia que existe? ¿Es algo neurológico? ¿Es algo, hay una lesión, no, a nivel neuronal? ¿Es el ambiente que también lamentablemente no favorece donde crece el niño? Porque nosotros vamos a dividir un poco, ¿no?, de niños, adolescentes, donde más existe la frecuencia, y también a la edad que por primera vez las personas van a un consultorio médico, ¿no?, por esa impulsividad, por esas emociones. Y antes hablaban más cuál es la relación que existe entre la bipolaridad y ese trastorno, ¿no?, borderline. Entonces, ¿qué le parece que nosotros un poco explicamos a nuestros televidentes sobre los factores bioquímicos? Que es muy importante, que hay una fase que sí, no es que uno quiere comportarse de una manera, sino hay sustancias que probablemente no colaboran en este comportamiento.
Sí, al respecto, como en salud mental, todas las enfermedades son multifactoriales, ¿no? No necesariamente una sea mayor que otra causa en estas personas. El trastorno de personalidad borderline justamente está ubicado dentro de la personalidad, ¿no? La diferencia de un trastorno esquizofrénico, un trastorno bipolar, que a veces lo confunden con borderline, este trastorno más va sí por la parte biológica, pero también con un déficit a veces de racionalidad, cómo la persona llega a tomar las cosas, ¿no? A veces magnifica situaciones que realmente para algún determinador pueden ser sutiles, pero esta persona lo toma como si fueran grandes experiencias que tuviera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trastorno de personalidad tiene factores biológicos, hay una interacción entre neurotransmisores, serotonina, dopamina, glutamato, que hacen que la persona en algún momento pues llegue a tener situaciones de ansiedad extrema, ¿no? Ansiedad extrema, las cuales hacen que esta persona pues se comporte de una forma demasiado impulsiva, ¿no? Es la parte que dice, si algo no le sale como le parece, ¡pum!, explota, ¿no? Y generalmente esa parte tiene un desorden biológico. También hay un desorden ambiental, generalmente la persona crece en un ambiente que también es inestable, ¿no? Para familias desunidas, familias con mucho conflicto, padres con trastornos adictivos. La violencia que nosotros vemos actualmente, ¿no? Es eso, ¿no? También violaciones que pueden... situaciones sociales que también nos están afectando actualmente a todos, ¿no? Muy bien. Y si nosotros un poco para que puedan tener claridad, antes hablaban que a partir de los 13 años hasta 36 años, 35 años, más se manifiesta ese trastorno a través de los impulsos del cambio del estado de ánimo. Pero también hemos visto en la práctica que los primeros síntomas aparecen en la temprana edad. Hablamos 6-7 años, ¿no? Entonces, y muchas veces se confunde con la hiperactividad. ¿Cuáles son los síntomas que los padres pueden observar en sus hijos? Pueden decir sí, efectivamente, tiene que cumplir, como nosotros hablamos, para poder determinar mínimo 5 síntomas que el niño tiene que cumplir. Claro, no van a poner el diagnóstico como tal hasta que cumpla ciertos rasgos, ¿no? Cierta edad, pero se puede prevenir, se puede tratar en un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Un poquito ahí o el comportamiento. Sí, un poquito puntualizar que el diagnóstico, o sea, la enfermedad, sí es decir, sobre todo por temas biológicos, está desde que nace, ¿no? Entonces, desde la formación, desde muy pequeño. Sin embargo, el dilema acá ha sido en el diagnóstico. Como es un trastorno de personalidad, recién se puede dar el diagnóstico a partir de los 18 años en adelante. ¿Esto qué hacía? Que muchas personas, adolescentes, niños, no sean diagnosticados como tal porque teóricamente no podían entrar dentro de la enfermedad o del trastorno. Sin embargo, ya se ve desde muy temprana edad los rasgos, ¿no? Que rasgos son impulsividad, ¿no? Impulsividad, irritabilidad, falta de tolerancia a una negativa, ¿no? Falta de tolerancia cuando alguien se quiere alejar, porque justamente este trastorno de personalidad a veces mucho es el temor a quedarse solo, ¿no? Claro, es ese al abandono, magnificar el abandono tanto físico como emocional, ¿no? Es decir, la mamá es solamente mía y cuando se va se cae el mundo. Entonces muchos niños presentan esa ausencia y más bien sienten como no pueden vivir sin alguien para poder apegarse, ¿no? Y después traen los juguetes y con este juguete, pero más es el abandono del ser querido. Sí, y justamente muy bien lo has dicho, ¿no? Porque dentro de las causas también está lo que nosotros llamamos el apego y el vínculo, ¿no? No hay un buen vínculo madre-hijo, madre-papá desde un inicio, entonces la persona como ha crecido como sola o sintiéndose sola. Entonces, claro, al sentir esa soledad, ve a la madre como alguien que tiene que estar siempre protegiéndolo o siempre protegiéndola, porque este trastorno es en ambos sexos. Entonces, ante el alejamiento, que puede ser de repente mental, ¿no? Porque no es que la persona se aleje, sino que de repente la madre tiene que salir a comprar, la madre tiene que ir a hacer sus cosas también, y el niño comienza a llorar extremadamente, ¿no? Como que si lo estuviera dejando, justamente. Claro. Entonces, por ejemplo, ese es un síntoma que podría desarrollarse en el proceso del desarrollo. Claro, eso no determina que podría ser uno de ellos, pero a medida que uno avanza en la edad y autolesiones, porque nosotros hablamos de ese trastorno que causa mucho daño a la persona, y esas autolesiones
por anorexia, sea por bulimia nerviosa. ¿Cómo nosotros podemos, o a los padres que nosotros podemos decir? Si ustedes observan en sus hijas, ¿no? Hoy día muchas chicas quieren ser esbeltas, flaquitas, entonces, y en el colegio si tienen un poquito subidita de peso, todos tratan mal. Entonces hablamos también de bullying escolar. Y esa niña trata de hacer todo lo posible y nunca falta una amiga que dice, bueno, tú cuando quieres comer, córtate un poquito. Y más, haz lesiones en la pierna donde no se va a ver, porque en las manos sí se van a ver. Se van a dar cuenta, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuáles son las observaciones que tienen que tener los padres para observar hoy en día a los adolescentes? Por ejemplo, ahí también es muy importante. Antes de las autolesiones vienen las heterolesiones, ¿no? Son niños que de muy bebito comienzan a tirar las cosas, romper las cosas, ¿no? Entonces, cómo expresan, digamos, su emotividad. Entonces, cuando ya ven que o muerden también. Sí, ¿no? Cuando ya ven que esto no funciona, porque de repente las personas también a veces ya no les hacen caso porque ya saben que va a explotar, entonces comienzan a sentirse mal y comienzan a autolesionarse. No es que se quieran hacer daño, en realidad, como muchas dicen, sino dicen que ellas dicen que cortándose hacen que el dolor interno se desaparezca porque el dolor físico como que distrae su mente. Entonces las pacientes comienzan a autolesionarse y justamente como ahorita está digamos esto en internet, incluso hay pasos para autolesionarse, ¿no? Por supuesto. Y las chicas, y justamente en Facebook hay páginas involucradas para todos los adolescentes que ellos saben y más bien pasan por WhatsApp esas páginas a donde puedes y efectivamente hay todos los pasos para seguir. Para que no se dé cuenta la familia, ¿no? Justamente por eso comienzan a cortar la franja inguinal, o sea, en el abdomen, donde no es visible tan fácilmente, ¿no? Y ahí inicia la mentomanía. Uno aprende a mentir. Así es, porque ya ven, digamos, de alguna manera, justo en la tarde hemos tenido un paciente en emergencia, donde decía de que la única manera que ella podía mantener a sus padres unidos, que ya estaban en proceso de separación, es autolesionándose, porque de ahí supuestamente captaba la atención de ellos y ya no se separaban porque tenían que cuidarla, ¿no? Entonces, imagínate cómo empieza hasta la distorsión. No, en realidad hay muchos casos y seguro llegan a su consultorio y también al mío, donde los niños o adolescentes tienen tanto amor a los padres que al ver a ellos vivir en una desgracia, llamaremos eso, la separación, porque para los jóvenes y para los niños es un desastre y los padres se van a separar y los padres al pensar entre ellos estar en esta riña olvidan que hay alguien más, un tercero que necesita tener explicaciones por qué no podemos seguir juntos, por qué necesitamos separarnos o más bien que los padres no se divorcian de los hijos. Así es. ¿No? Y no, esa falta de estar ahí con los niños y adolescentes hace que llegan a esos extremos. Sí, y justamente es un ambiente inestable, ¿no? Como ciertamente dice. Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Cuando hay esta descomunicación entre los padres, por ejemplo, se les rompe la taza. El papá le puede decir, ante el mismo evento que se rompe la taza, hijo o hija, no pasa nada, no te preocupes. Es lo ideal. Pero por ahí de repente otro día y la adolescente se queda tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pero de ahí otro día se vuelve a romper otra taza y la mamá que sí, ¿por qué me ha roto la taza? Que es una descuidada, que es un tal por cual. Entonces, ante la misma situación, como hay dos conductas y dos reacciones diferentes, entonces como la hija o el hijo no saben total es bueno o es malo. Y ahí comienza también la inestabilidad en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la toma de emociones, ¿no? Acuérdate que el trastorno borderline es blanco o negro, ¿no? Claro, son dos extremos. Incluso antes hablaban de cuánto los síntomas son muy parecidos en bipolaridad. Pero, ¿cuáles son esas pequeñas diferencias que existen para que nuestros televidentes pueden tomar en cuenta? Sí, que no son iguales. No son iguales y digamos, casualmente, pues muchos pacientes con trastorno límite de personalidad llegan a llamarse ellos mismos bipolares, ¿no? No me digan porque yo soy bipolar. Pero ¿no? ese trastorno puede convivir con bipolaridad. Sí.
Pero, ¿qué es lo que pasa, no? En la bipolaridad hay unos trastornos o episodios de depresión o de manía o de hipomanía que duran en el tiempo, ¿no? Generalmente de hipomanía que duran más de 4 días, de periodos depresivos que duran hasta 2 semanas, y que en ese tiempo todo digamos, o es depresión o es manía o hipomanía. En cambio, en el borderline no. En el borderline, el mismo día en la mañana puede estar alegre y pasan 2 horas se puede estar triste. No, es un estado de inestabilidad total y unos cambios bruscos que determinan ahí que no es un trastorno bipolar, pues porque el trastorno bipolar no tiene esta característica. Sin embargo, las personas tienden a confundirlo. Claro, y ahí también se asocia las adicciones a ese mismo trastorno borderline. ¿Cuáles son esas adicciones que se asocian? Sí, generalmente, digamos, si hablamos del sexo femenino, porque está por sexos, en el sexo femenino las benzodiazepinas y en los hombres el alcohol. No, generalmente, y el alcohol y marihuana. Generalmente, pero usted sabe que ahorita estamos en una sociedad tan, digamos, nefasta y confundida, que a veces incluso ya no necesitan ni siquiera consumir, sino simplemente desde la casa pues tienen el celular, la tecnología. Claro. ¿No? Entonces, y eso que también comienzan a abusar porque es como un escape de la situación general y una concentración ahorita que está tan en boga el Fortnite, ¿no? Que es una enfermedad, un juego que es muy violento, pero la persona se concentra en esto y como no tiene mayor, digamos, situaciones para poder sobrellevarle problemas ajenos, entonces se concentra en eso y llega a la adicción. Bueno, y también sería bueno que toquemos el punto sobre promiscuidad, que también ese trastorno, ¿no? Nosotros vemos adicciones sexuales y promiscuidad. Sí. Generalmente la persona en este afán de estar siempre con alguien, porque acuérdense de que tienen a tener múltiples parejas, claro. Entonces en el afán de siempre estar con alguien, la única manera de sentirse conectada es mediante el sexo. Entonces comienzan como relaciones, sí, siente querido, siente amado, siente protegido, pero por su misma inestabilidad esto hace que esta relación sea muy breve. Entonces, como tienes temor a quedarse, porque son de los criterios, ¿no? Temor a quedarse eso, entonces siempre va buscando en el camino personas que estén con él y supuestamente, porque también eso es un mito, ¿no? Que si tienes eso contigo ya va a ser tu enamorado o tu enamorada, ¿no? Claro, pero eso ya vamos a ir desmintiendo nosotros. ¿Y qué le parece que nosotros vemos por los mitos, ¿no? Y uno de los mitos que trastorno límite de personalidad no existe, ¿no? Que nosotros escuchamos muchas veces. Que necesitamos también decir que sí existe, hay evidencia científica, ¿no? ¿Y qué más podemos decir a nuestros televidentes? Sí, es un trastorno que sí existe. Sin embargo, la antipsiquiatría pues comienza a decir que las enfermedades en general no existen, pero esto es que conlleva que las personas pues lleguen a estar en situaciones de buscar ayuda donde no deben y terminan empeorando el problema, ¿no? A veces los chamanes, a veces de repente algunos otros consejeros que al final les están confundiendo. La ayahuasca, que existe, no, el San Pedro. Hay evidencia de eso, hay evidencia del tratamiento, que es un tratamiento que sí es efectivo, en este caso medicamentos y psicoterapia, que es la dialéctico-conductual, en este sentido que es la que más evidencia tienen, entonces es un trastorno que sí existe y que debe ser tratado, justamente porque si no es tratado puede terminar en muerte por los suicidios. Exacto, porque hay un tema, justamente el otro mito que nosotros tenemos, las personas con trastorno límite de personalidad no mejoran nunca. Y eso también es un mito. Es un mito. ¿No? Sí. Porque por la experiencia, el trabajo en terapias duales, nosotros vimos que dependiendo de la edad del paciente, hay de 1 a 3 años de mejoras muy buenas, de 80 hasta 90%, ¿no? Siempre y cuando es detectado al inicio y más bien cuando existe la continuidad. Entonces, una persona puede tener una calidad de vida muy buena. Sí. ¿No? Es muy importante y también resaltar que el tratamiento es familiar. O sea, es imposible decir que Apoyo solamente la persona se quede sola también, ¿no? Porque si la familia no comprende justamente el tema conociendo el trastorno bipolar, si la familia, el trastorno de personalidad, si la familia no conoce, entonces hay muchas cosas que puede tomarlas a mal, como que lo hace a propósito, como que no está, es muy inmaduro. Me miente porque le gusta mentir. Y a la final se empeora pues el cuadro. Claro, porque aquí es importante de tomar en cuenta que es un trastorno
que es muy complejo y muy complicado porque puede vivir como se dice, comórbido, ¿cómo es? No como de dependencia, sino con otras también, con depresión, con ansiedad, ¿no? ¿Con qué más puede convivir? Es importante porque el trastorno puede vivir, o sea, y vive, generalmente porque la persona ante tantas situaciones de frustración termina con depresión, termina con ansiedad, termina con consumo de sustancias, ¿no? Y en algún momento de repente, si hay un consumo de algunas sustancias psicoactivas, puede llegar o terminar en un trastorno psicótico, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Claro, porque es muy importante. Hay otro mito que nosotros tenemos, es que las mujeres tienen más, ¿no? Hay evidencia más de mujeres, ¿no? En trastorno límite de personalidad, y los varones más el trastorno antisocial de la personalidad. Sí, dentro de las características, y justamente también hay estudios, porque todavía ninguno se ha concretizado algo, que sí, de repente las mujeres parece que hay también una situación hormonal. Que es la que conlleva que tengan mayor predisposición hacia este desarrollo, ¿no? Se dice más o menos epidemiológicamente que de 3-1 es ¿cómo se llama? El rango, ¿no? O sea, 3 mujeres, 1 hombre en cuanto a que llegan a ese trastorno bipolar. Y en caso de los varones, ¿por qué ha sido tan difícil de diagnosticar? Justamente por ese otro mito, ¿no? Que el hombre no debe llorar, que el hombre no debe expresar sus emociones. Entonces el hombre ante estas situaciones, en lugar de explotar, pues busca otras salidas, que es el consumo de sustancias, marihuana, alcohol, que hacen que de alguna manera la gente o la familia se entre en el consumo y más no en el control de impulsos, en cómo se llama, en la inestabilidad emocional. Entonces esas son situaciones que hacen que este trastorno teóricamente no sea tan encontrado en varones. Pero nuestra epidemiología, igual que nuestro medio ambiente, está virando tanto que a las finales a veces no se sabe ya qué es lo que hay y qué no hay, ¿no? Lo que pasa es que también se ha confundido mucho por el estrés postraumático, ¿no? Donde existe esa evidencia del abuso sexual, sí, ¿no? Porque dentro de ese desarrollo del trastorno de la enfermedad están que más del 70%, ¿no? De las personas que han sufrido el abuso sexual pueden desarrollar el trastorno. Sí, realmente esto es importante porque hay una mayor predisposición, ¿no? Pero también, digamos, a veces entramos en un estado de proteccionismo que a veces las personas pueden no llegar a desarrollar o no tener tendencia a desarrollar un trastorno de personalidad, pero ya, o sea, ese es otro mito. Tuviste abuso sexual, ya estás condenado a hacer trastorno límite. Claro, y eso necesitamos recalcar que no necesariamente, porque cada quien vive a su manera, ¿no? Y puede tener, nosotros seres humanos somos resilientes, ¿no? Entonces podemos ir desarrollando esa forma de sobrevivencia, pero al mismo tiempo entender y comprender qué es lo que ha pasado, de qué manera ha pasado, y la vida puede seguir. Así es, y también justamente en salud mental era el trastorno biopsicosocial y ahora está entrando en la parte espiritual, que no necesariamente tiene que ver con religión, pero sí con los valores, con la capacidad del sentido de existencia, ¿no? Claro. De ser algo y que ante cualquiera de las adversidades que nos haya pasado, como dice Frank, pues no tiene la capacidad de superar, ¿no? Y eso es importante recalcar. Claro, pero no vamos a olvidar de mencionar también que dentro de ese trastorno existe cleptomanía. Sí. La persona que roba algo por no necesidad, sino más bien por el impulso. Ver, doctor, ¿qué es lo que podemos decir? Realmente como la persona está acostumbrada, no está acostumbrada, sino dentro de sus formas es tener lo que quiere, entonces, por ejemplo, de repente no puede haber plata, pero quiere algo y simplemente lo coge. O de repente ni siquiera lo necesita, pero por ahí le pareció lindo y el impulso lo hace que lo coja sin querer robar, ¿no? Claro. Generalmente por eso está dentro del trastorno de impulso, falta de control de impulso. ¿No? Entonces necesitamos ahí para poder ver, entonces, cuáles son los síntomas o el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? La depresión. ¿Cuánto influye la depresión y ataque de pánico también en este trastorno? Sí, son personas que llegan, por ejemplo,
ellas mismas manifiestan, ¿no? Que a veces ni ellas mismas se comprenden. Entonces ese afán de si nadie me comprende y no me comprende, entonces ¿para qué estoy? Claro, nadie soy? me comprende. ¿Quién soy? ¿No? Entonces, y eso lleva a un estado pues de tristeza, de ansiedad, que termina en un trastorno o una enfermedad depresiva. Sí. Y hay otro mito, el último mito, es que justamente ese trastorno, ¿no? Es una definición que aquí me ponen, ¿no? Como cajón desastre. Es cuando no hay ningún trastorno, necesitan meter por ahí. Sí, generalmente lamentablemente uno piensa no se ubica en eso, y en las adicciones pasa eso, ¿no? Porque en las adicciones cuando hay una intervención de una sustancia, o sea, no se sabe si es bipolar, si es esquizofrénico, si es de Border, no se sabe, claro. Porque al final hay que esperar que no haya consumo para poder definir bien. Igualito, este también es otro mito, ¿no? O sea, no sé qué eres, entonces eres Border. Pero acordemos que es un trastorno, el trastorno de personalidad es un trastorno dentro del trastorno de personalidad, no de los trastornos mentales como está la esquizofrenia, la bipolaridad. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y sí me gustaría que usted nos hable un poco del Centro de Salud Mental, de Renacer. Bueno, Renacer es un centro relativamente nuevo, desde enero, en el cual justamente ante tantas necesidades de salud mental que vemos, pues nosotros ofrecemos servicios, ¿no? Que justamente apoyan a la persona en muchas situaciones, ¿no? Trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, en los niños es taller de habilidades sociales, taller manejo de la ansiedad, manejo con terapia de familia. Entonces ofrecemos todo un paquete para que la persona pues pueda encontrar en un solo punto, digamos, la ayuda que necesita. Y también tengo entendido que hay grupos, ¿no? Justamente terapias grupales para las personas que tienen ese diagnóstico borderline. Sí, es uno de los programas de trastorno Conociéndome a mí misma, se llama el programa, en el cual justamente es para un grupo que está dirigido por psicoterapeutas especializados en este trastorno que nos ayudan a manejar y a comprender toda esta situación. Entonces, para poder concluir, nosotros podemos decir algo, que ese trastorno sí se puede trabajar. En primer lugar, una vez detectado, una vez diagnosticado por los especialistas. Nadie puede decir que yo soy o no soy, sino es adecuadamente, tiene que ser diagnosticado por un médico psiquiatra y una vez ya teniendo el diagnóstico pasa a una terapia dual, tanto farmacológica como psicoterapéutica. Y los resultados se puede ver a corto, mediano y a largo plazo, dependiendo de la situación en que nosotros encontramos o el caso clínico particular, ¿verdad, sí, doctor? ¿No? Hay otro tema, justamente por el tiempo que nos escapa, pero sí me gustaría tocar esto. Dicen, muchos hablan que no existen los medicamentos, ¿no? Para ese trastorno, ¿no? Que se utilizan la variedad para la depresión, ansiolíticos. ¿Qué nosotros podemos decir a nuestros televidentes para que tengan conocimiento que sí la efectividad de un tratamiento no necesariamente que tiene que específicamente para eso, sino va a ir sumando para cada síntoma que el paciente puede tener? Sí, depende de la intensidad. Hay, digamos, dentro del trastorno hay leve, moderado y severo, ¿no? Generalmente a veces, incluso en los grados leves, ni siquiera necesita psicofármacos, de frente solamente psicoterapia, pero en los cuales ya necesita psicoterapia, en realidad el tratamiento es sintomático. Hay que ver qué cosa es lo que predomina y según eso comenzar a buscar, porque ese es como ajuste, o sea, uno inicia un tratamiento y eso también para que no abandonen el tratamiento, porque muchos en el camino dicen, no, me cae mal. Y es que hay que hacer un ajuste a ver qué te va, que te viene un poquito más de sueño, menos sueño, de repente unas molestias gástricas. Entonces, ir ajustando para que el tratamiento sea ideal. Acuérdense que el tratamiento no significa que el paciente va a estar en su cama. Simplemente necesita que sea funcional, que se inserte en la sociedad, porque esa es la idea del tratamiento. Claro, lo que sucede es que hay otro mito, justamente, y ya vamos por terminar, que existe otro mito que los médicos psiquiatras van a dar tus medicamentos para que te dopen. Entonces, más bien vamos a desmentir que no es así, sino necesita ir ajustando la dosis específica dependiendo del paciente, dependiendo del caso clínico, y no debemos de dejar al lado cuando se trata de la depresión, ansiedad, trastorno de ansiedad en todas sus variedades. Si ustedes en algún momento al ver ese programa han detectado algo parecido, no duden de consultar con el médico psiquiatra para poder ver
¿De qué se trata? ¿No? Si es un trastorno que usted padece un familiar, su hijo, y después ya hacer un buen tratamiento y la vida continúa y puede lograr una buena calidad de vida. Entonces nosotros agradecemos, doctor, a usted y esperamos para la próxima, ¿no?